Bueno, eh, como les estaba diciendo, hay gente que me entregó las 4 o 5 tareas en el último espacio, o sea, en la tarea que era de la quinta semana o cuarta, no sé qué, quinta semana creo que era. Me entregó toditos los trabajos, o sea, esa no es la forma de zafar de los trabajos que no entregaron. Cada trabajo entregan en su lugar correspondiente y yo no les voy a corregir así, ¿ok? Entonces tengan eso en cuenta. Y como les digo siempre, siempre los que se conectan son todos los responsables, son todos los que siempre cumplen y tienen que escuchar mi plagueo, ¿verdad? Lastimosamente, pero para los que nunca se conectan o para los que no entregan trabajo y quieren zafar de esa manera y decirme yo te entregué el trabajo, entonces les cuento ya de que yo no voy a corregir trabajos así, solamente voy a corregir un trabajo por cada entrega, o sea, en cada espacio el trabajo que le corresponde y si no entregaron a tiempo, comuníquense con la universidad que ellos le van a habilitar o ellos tienen que modificar la fecha porque yo no puedo modificar, ¿ok? Bueno, en fin, la semana anterior habíamos empezado con lo que es superficies gaussianas y habíamos hablado de lo referente a ley de Gauss. Y también habíamos trabajado con las ecuaciones, o sea, les di dentro del material que dice clase 6, dentro de ese material tienen una tablita de ecuaciones que tenemos que manejar de modo a poder trabajar correctamente con la ley de Gauss. Esta tablita va a ser útil para nosotros durante todas estas clases que vamos a ver, ¿sí? Dentro de la plataforma habrán encontrado ustedes preguntas dentro del espacio de los foros. Tengo que colocar preguntas de esa manera y tienen que tratar de responder. No les digo que me hagan un análisis teórico o que me hagan un resumen de cualquier libro. No, me responden en 2, 3 líneas las preguntas y ya es suficiente, ¿ok? Entonces traten de responder eso, porque aunque les pongo preguntas, algunos entran y me ponen presente, o sea, lean un poquito lo que pregunta ahí, ¿sí? Bueno, en fin, voy a ir a la tabla. Bueno, yo quiero saber si alguno de ustedes pudo verificar esta tablita que habíamos hablado la semana pasada. Les había dicho, verifiquen con algún libro que tengan a mano esta tablita. Quiero saber si es que alguno de ustedes tuvo tiempo para poder hacer esa verificación. Cri, cri, nadie, ¿verdad? No, profe. Bueno, yo Profe, no tengo... entiendo en qué consiste la verificación. ¿Cómo? La verificación era solamente si es que de por ahí encontraban algún error en las ecuaciones o encontraban una forma diferente de presentar los límites de integración, por ejemplo, o las diferenciales dependiendo de cada una de las coordenadas, porque a veces dependiendo de la bibliografía que se utiliza, se trabaja con distintas coordenadas. Entonces, para eso les había dicho que hagan una verificación de esto, ¿sí? Solamente a No te modo equivocas, de... profe. Ay, ojalá Dios quiera, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo un problema los viernes, siempre me pasa. Los viernes yo hago resolución de problemas con mis chicos de segundo curso del experimental y siempre tengo a las 7:15 de la mañana mi primera clase y nunca termino o nunca dejo de tener 1 o 2 errores en esa clase al resolver problemas. En el segundo grupo tengo un error como máximo y el tercer grupo siempre hacemos todo bien. ¿Por qué? Porque ya sé en qué me equivoqué en el anterior. Entonces, a veces me cuesta tanto, sinceramente. Pero yo les cuento que aquí no es que no tenga errores, sino que me gusta esta materia, porque a mí me encanta el cálculo. Para mí la base de las ciencias es el cálculo y me encanta trabajar con cálculo. Bueno, les quiero mostrar algo antes de ir a la clase de hoy, ¿sí? A ver, No te equivocas con nosotros, güey. ojalá. En el examen nomás me equivoqué. Bueno, les quiero mostrar. Pequeño detalle. Pequeños detalles. Bueno, les quiero mostrar. El libro de electrodinámica del señor Griffiths está en portugués, el libro impreso. No hay libro impreso de Griffiths en español. Entonces, este libro está en portugués, el impreso. Tampoco luego está traducido al español ni en PDF, creo. Y el solucionario está en inglés. Bueno,
este libro, en las últimas hojas, tienen las ecuaciones. Y aquí, por ejemplo, les muestra las derivadas vectoriales, como ven aquí. Aquí tienen todas las derivadas vectoriales. No sé si se ve ahí un poquito, pero el libro les presenta todas las derivadas vectoriales en la parte de atrás. También en este libro tienen lo referente a las identidades vectoriales y teoremas fundamentales, así como ecuaciones básicas de la electrodinámica y las constantes fundamentales que utilizamos, como por ejemplo epsilon cero, lo que es la resistividad, la permeabilidad, velocidad de la luz, carga del electrón, protón y compañía. Tiene todos esos detalles, ¿verdad? Una especie de formulario hay al final del libro. La misma forma tiene este libro que también les había dicho que es un libro interesante de donde podemos sacar unos que otros ejercicios. Y de aquí ya les estoy preparando un ejercitario que va a ser nuestro ejercitario previo al examen, ¿sí? Porque vi que el examen había sido, ya es el 23 de octubre, ¿verdad? Así que dentro de, sí, yo me di cuenta de eso. A ti. Re poco falta. Y hoy damos, por ejemplo, superficie gaussiana, la otra semana potencial, y luego ya tenemos que hacer repaso para nuestro examen. Y el repaso va a ser de este lindo librito, que es el libro de William Hyde y John Book. Este libro es exactamente, se llama luego Teoría Electromagnética el libro, y en este libro también tiene esas ecuaciones, ¿verdad? Pero en este libro solamente tiene las ecuaciones básicas en la tapa. Estos son así tipo los que venían con CD y eso, ¿verdad? O sea, vienen con CD. Nunca revisé, por cierto, el CD. Algo interesante ha de tener, tengo que mirar. Y Te así. iba a decir eso, profe, está todavía el CD ahí. Sí, algo interesante capaz que tiene. Algún momento tengo que revisar. Bueno, lo único es que está en inglés y yo soy cero inglés. No sé. No tengo el más mínimo conocimiento de inglés. Nunca aprendí. Entonces, no sé qué tan útil me va a ser el CD. En fin, este libro está en español y creo que está también en internet. No recuerdo si les pasé a ustedes, porque pasa que yo soy de las profesoras antiguas, yo tengo que ojear para entender. No puedo leer nomás, me cuesta mucho leer de la computadora y entender lo que dice ahí. Entonces, de por ahí, si ustedes quieren, después podemos ver para buscarle si es que aún no tienen. El autor es William Hyde, ahí está. Ahí no sé si ven. Ese es el autor, William Hyde y John Book. Esos son los autores de este libro. No es un libro muy viejo y es de McGraw-Hill, entonces seguro que está en internet porque los libros de esta editorial casi siempre están todos en internet. No, es o sea, son libros mexicanos, es del año 2006, no es tan viejo. Y este es un libro brasilero, que a mi gusto es uno de los mejores libros que existe de electrodinámica por la forma en que explica, a pesar de que está en portugués, pero el portugués, bueno, es demasiado difícil. Entonces, a mi gusto es uno de los libros más buenos y más decentes dentro de lo que es la parte de electrodinámica. Y así, esos son los libros que yo utilizo para con ustedes. Y luego ya los otros libros que no son muy... Ah, dale, gracias. Ahí Laura dice que ella tiene y les va a pasar ya, entonces. Gracias, Laura. Bueno, entonces, vamos a trabajar hoy, gente, con resolución de ejercicios de otra vez ley de Gauss, pero en este caso vamos a trabajar con superficies gaussianas. ¿Por qué? Porque nuestro tema de examen va a ser, como les dije, ley de Gauss hasta potencial eléctrico, ¿sí? O sea, son 3 temas los que vamos a rendir en realidad, 2 temas, ley de Gauss y potencial. Profe, ¿puedes ayudarnos otra vez con la definición de superficie gaussiana? Ahora vamos a hacer superficie gaussiana, no te preocupes. Ahora vamos a hacer. Y profe, Sí, decime. ¿podés resolver el ejercicio número 2 del ejercicio anterior? ¿Okay? El del cubo. Ah, el del cubo. El del cubo. Sí. Les voy a dar una idea de cómo resolver, ¿sí? Porque el ejercicio es directo, porque se usa definición directa, ¿sí? Les puedo dar una idea de cómo resolver. No hay problema. A ver, esperen que voy a abrir mi material. Ejercitario 4 es ese. Bueno. Y en la plataforma ya les alcé también el ejercitario de esta parte y les puse 6 ejercicios, de los cuales voy a colocar 3 dentro del cuestionario.
porque esta semana nos toca cuestionario. Entonces dentro del cuestionario voy a colocar 3 de esos 6 ejercicios, ¿sí? Ya les adelanto. Bueno, en este ejercicio donde habla el cubo, les voy a mostrar cómo van a trabajar. A ver, ahí voy a sacar el video para que no me ocupe espacio. Esperen un ratito. Ahora que por fin pude poner Zoom en español, aprendí algunas cosas nuevas de Zoom, así que ahí está. Bueno, para este ejercicio, para el problema número 2, donde me habla de la carga que está ubicada en el vértice, lo que tenemos que manejar aquí es el esquema gráfico y tratar de entender lo que sucede en el problema, qué va a suceder con la carga. Pero aunque ustedes no lo crean, aquí el trabajo es bastante sencillo, no es muy complicado. Nosotros tenemos que aprender una cosa. Dentro de la parte electrodinámica hay un tema específico que se conoce como cristalografía. La cristalografía me enseña de que toda carga para ser estudiada debe de estar centrada. ¿Qué significa centrada? Que mi carga yo la tengo que encerrar, o sea, yo tengo que tratar de que esa carga quede encerrada, totalmente tapada. Porque en este caso, por ejemplo, este caso particular del cubo, nosotros tenemos en uno de los vértices del cubo. ¿Qué significa eso? Que una parte de mi cubito, ¿qué está haciendo? Una parte de mi cubito, de mi carga, está dentro del cubito, pero la otra parte no. La otra parte no está dentro del cubo. Entonces ahí el estudio se vuelve muy tedioso porque ahí yo no puedo trabajar con integrales, tengo que utilizar el concepto de sumatorias. Y ahí entonces ya es un poquito más difícil trabajar. Y la idea nuestra es trabajar con la parte de integrales. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es lo siguiente. A ver, voy a tratar de graficarles la idea. A ver. No, esperen que me equivoqué. Acá. Bueno, la idea pues de un cubito. No sé si este tiene para dibujar cubos un ratito. No, no tiene cubos. Bueno, voy a abrir un archivo de Word, ahí les voy a dibujar mejor. Bueno, en este gráfico nosotros tenemos que tratar de que nuestro cubo se encuentre centrado en un sistema. ¿Qué significa centrado en un sistema? ¿Cuántas caras tiene un cubo? ¿Cuántas caras va a tener el cubo? 6. 6 caras. Ok, tiene 6 caras. Muy bien. Para que yo pueda centrar mi carguita, siendo que está en uno de los vértices del cubo. Por cada cara trazar otros cubos, algo así. No necesariamente por cada carga, sino, Cara, profe, no carga, cara. sí, pero atiendan un detalle, centrándonos dónde. Tenemos que centrarnos nosotros en el vértice de ese cubito. En el la vértice carga. de la carga. Perfecto, así mismo. A ver, vamos a tratar de dibujar juntos Vamos a ver la si idea. entiendo, profe. Decime, te escucho. Si esa carga está en esta posición en este momento y el flujo se realiza a través de esa cara que está indicada, ¿verdad? Esa carga prácticamente es paralela y no tiene influencia sobre el flujo, ¿verdad? Y no porque vos ahí vas a tener un tipo de flujo en una de las caras, pero tu cubo está en la otra cara. Por eso Y queda solo, prácticamente en paralelo con el flujo. Entonces no sí, tendría ninguna incidencia sobre el flujo en realidad. Lo que y, necesitamos la demostración matemática de eso nomás, ¿verdad? sí, y sí necesitamos demostrar matemáticamente, pero te cuento que podemos demostrar con el gráfico. Con un gráfico podemos demostrar también. Bueno, ahí yo tengo mi cubito inicial. El ejercicio pues me dice lo siguiente. Esperen que voy a poner bien mi tableta. El ejercicio me dice lo que sigue. Me dice que la carga está en la esquina de atrás. Esperen que no reacciona esta cosa. Ah, Tengo un martillo, profe. ojalá solucione así. Espérenme, por favor, que no sé qué le pasa. Creo que a veces Word no me ayuda, no me reacciona con Word.
en definitiva. Voy a tener que conectarme un ratito. Creo que es el Bluetooth es el problema. Bueno. Ahí está. Bueno, fíjense en lo que sucede aquí en esta carguita, en este cubo. Pasa que nuestro cubo está en la esquina, ¿verdad? Voy a suponer que yo estoy mirándole a mi cubito en este punto, ¿sí? Acá está mi carga. Entonces, yo voy a decir que mi carga... ¿ustedes están viendo mi Word ahora o no? Sí, ¿verdad? Sí, pero está ahí, ¿no? A ver. Esperen que un ratito voy a revisar de nuevo. ¿Ahí? Ahí sí, ¿verdad? ¿O no? Ahí se ve. Bueno, genial. Entonces, fíjense lo que yo hice acá. Acá yo coloqué el cubito que me da el ejercicio, pero yo puse en este vértice ahora mi carguita. Significa que yo tengo que medirle entonces a mi cubo, ¿dónde? O sea, a mi, ¿cómo se le dice? No es al cubo, al flujo de campo. ¿Dónde lo tendría que medir? Inicialmente, pues esta carguita estaba de este lado, ahí, en este vértice, en esta arista, en el vértice, pero teniendo en cuenta esta arista, ¿sí? Es como decir que yo lo voy a graficar de esta manera a mi cubo y aquí estaba, ahí está mi carga, ¿sí? Fíjense lo que va a pasar acá. Como yo lo tenía acá a mi carguita, pero de este lado, voy a decir que estaba más o menos ahí. Mi carguita está 1/8 nada más de esa carguita está tocada por este cubo. ¿Por qué? Porque ¿qué va a suceder? Para que esta carga sea encerrada, necesariamente yo tengo que colocar otros cubos también. Acá. Acá yo le tengo que colocar un cubo. Ahí va a estar otro cubo. Le voy a poner de otro color para ir notando cuántos cubos tenemos. Ahí yo voy a colocar otro cubo. Ahora, yo ya estoy encerrando ¿cuánto? Ya estoy encerrando 1/4 de mi carga. Bueno, ahora voy a volver a colocar otro cubo. Este cubo lo voy a colocar acá. Ahí. Si yo lo coloco ahí, ahora vuelvo a hacer lo siguiente. Voy a colocar otro cubo acá ahora. Ahí voy a colocar mi cubo. Entonces, fíjense en lo que va a suceder si yo coloco ahí mi cubo. ¿Qué parte de mi carga yo voy a estar cubriendo? Teniendo en cuenta que esto está en la esquina, en el vértice del cubo azul. La mitad, ¿verdad? Exactamente la mitad. Entonces, ¿qué es lo que me falta a mí acá? Bueno, voy a bajar más esto. ¿Qué es lo que me falta? Bueno, de acuerdo a este ejercicio, lo que a mí me falta es lo siguiente, es cubrir la otra mitad. Yo necesito cubrir esa carga por completo, ¿ok? Sí, y esto está acá, acá está. Ahí está mi carga ahora. ¿Entienden cómo va la idea? Mi carguita está ahí ahora, pero la mitad de la carga está todavía afuera. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con esa otra mitad de la carga? Voy a taparla con más cubos porque yo necesito trabajar con todas esas caras. Entonces, ahora voy a dibujar de nuevo más cubos para poder encerrar a mi carga. Voy a colocar mi otro cubito acá. A ver. Ahí recién nuestra carga va a estar centrada para poder estudiarle, profe. Así mismo. Ahí recién tu carga va a encontrar un centro. Entonces, acá yo le voy a poner el otro cubito. Ahí. Entonces acá le pongo el otro cubito. Voy a ponerle así. Y el otro cubito ahora va a ir... No, voy a poner otro color. Así. Mi otro Entonces, cubito está ahí. La influencia de nuestra carga sobre nuestro flujo va a ser 1/8 del total. No. ¿Por qué no va a ser 1/8? Porque fíjate lo que va a pasar. Vos ahora partiste una cara nomás usaste. Y vos decís, inicialmente pues una cara nomás. Porque cuando vos hablaste al inicio, este era un Va a ser único... un cuarto entonces, un cuarto. No,
este va a ser este era un único cubo, ¿verdad? Pero ahora son 1, 2, 3, 4, son 8 cubos lo que van a estar influenciándole alrededor de tu carga. Bueno. Sí, pero el análisis no es de una sola cara, ¿acaso? Sí, pero ahora, atende lo que va a pasar acá. El flujo, ¿cómo va a ser ahora? Porque vos solamente estás trabajando, vos tenías este nomás, vos solamente le tenías a este. A ver, ¿o cuál? Sí, este nomás, no, espera un poco, a este sería. Este era tu cubito inicial. ¿Por qué? Porque en el vértice superior y en el vértice inferior, la parte de atrás, ¿cómo se le dice eso? Posterior, inferior. Así mismo. Posterior, inferior, izquierdo sería, ¿verdad? Posterior, inferior, izquierdo. Ahí estaba atrapada tu carga. Ahí estaba atrapada tu carga. ¿Y ahora qué pasa? Ahora tu carga está atrapada por 8 cubos iguales. Ahí está atrapada la carga. Si vos le mirás hacia este sería como un cubo. Este es un único cubo, ¿verdad? Este azul. Pero ahora, ¿cuántos cubos le rodean? Ahora le rodean 8 cubos a tu carga. Porque vos necesitas que la carga esté centrada para poder estudiarla. Siempre necesitas que tu carga esté centrada. Ahora, si tu carga está centrada, ¿en cuántas caras esa carga va a producir campo? ¿En cuántas caras? Todas. En 6 caras. En 24. 24 caras. ¿Por qué 24 caras? Porque en todas nomás, en 6 nomás. En todas. La carga está centrada, todas las superficies están afectadas por la carga. Miren, voy a colocarles acá una idea. Vamos a hacer, atiendan la idea del ejercicio acá. Ahora se convirtió en un cubo grande nomás. Sí, pero tu carga está influenciando. Vamos a suponer que aquí está la carga. Pero vamos a suponer que ese es el medio, ¿sí? Esperen que voy a colocar mejor. Voy a hacer más grande, total ya se entiende. Esto pues está en el medio, ¿verdad? En el medio, en el centro. Acá yo introduje, acá. No escribe, ahí está. Ahí yo introduje mi carga. En el medio está. Esta es la carga que está ahí en el medio, ¿sí? Bueno, esta carga produce campo. Y el campo que produce esta carga tiene todas estas direcciones. Acá, acá, acá y acá también. Ella produce campo en todas las direcciones. Por eso, porque se conforman un cubo de 6 caras nomás en total al estar centrada la carga, ¿verdad? Bueno, tenés 6 caras. Pero aumenta el volumen. Está bien, tenés 6 caras. Está perfecto lo que decís, 6 caras. Pero ¿cuántas caras hay otra vez en esas 6 caras? 48 caras. No, vos tenés 6 caras. Esta es una cara. Esta es una cara. Claro, hay 4. ¿Por qué hay 4? Porque, a ver. Esta es una cara, acá. Esta Mirándole al cubo grande. Claro. Sería, compañero. Esta es una cara. ¿Cuántas caras tenés otra vez acá? Dentro de una sola cara. Dentro de esta cara amarilla, ¿cuántas caras tenés? 4. Muy bien, tenés 4 4. caras. Tenés 4 caras. Perfecto. Ahora, le vamos a mirar al cubo, pero le vamos a mirar acá ahora. Arriba, mírale arriba. ¿Cuántas caras están siendo influenciadas acá arriba? Y 4 más. 4 caras, perfecto. Entonces, así como vos decís, está influenciando por encima de 6 caras. Pero ¿qué pasa? Vos le encerraste a tu cubito, a tu carga, dentro de cada uno de los cubitos. Entonces, cada cara de este cubito tiene que contar. ¿Por qué? Porque vos le separaste a este cubo grande en 8 cubitos. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas caras de influencia vas a tener? Vos tenés 6 caras y cada cara tiene 4 caras otra vez a su vez. Por ende, acá vos tenés 24 caras de influencia. O sea, por 24 caras va a influenciar el campo eléctrico. Pero ¿qué te pedía tu problema? Tu problema pues te pide en una cara. Una sola nomás era.
Claro, tu problema te pide en una sola, pero la influencia de tu carga es en 24 caras, porque vos necesitas que para que esta cara te produzca que el campo correcto, que no te produzca diferentes campos, O para que sea, te sería produzca, 1/24. claro, porque vos necesitas que tenga influencia sobre únicamente una cara, que era O la sea, cara yo resolví inicial, así. que Yo era, usé ese valor para resolver. entonces, ¿qué pasó acá? Ahora nuestro cubito pues tiene, o sea, nuestra carguita inicial estaba pues acá, ¿verdad? Aquí. Acá estaba nuestra carga inicial, esperen un ratito. Ahí. Nuestra carga inicial pues estaba acá. Y solamente me pedían una de las caras, ¿verdad? Voy a suponer que me pedían esta y suponer nomás, ¿sí? Pero recuerden que esta cara sería esta que está acá. Entonces, yo necesito una cara nomás, pero yo sé que la influencia se da sobre 24 caras. Entonces, ¿cómo voy a hacer el campo? Mi campo aquí va a ser igual. Y tu integral de campo eléctrico diferencial de área, al final va a terminar siendo ¿cuánto? Va a terminar siendo 1/24. O sea, tu resultante que vos tengas acá, vas a tener que dividirla entre 24 caras. ¿Por qué? Porque tu ejercicio te pidió solamente la influencia sobre una de las caras, no te pidió la influencia sobre todas las caras que están en el esquema, sino sobre una de las caras. Pero vos, ¿por qué lo resolviste así? Porque vos necesitas que para que esa carga produzca, mejor dicho, un campo eléctrico que sea uniforme, un campo Estudiable. eléctrico uniforme, mira que esa es la palabra correcta, campo eléctrico uniforme. Para que vos produzcas un campo eléctrico uniforme, necesitas encerrarle la carga y todo a su alrededor tiene que ser del mismo esquema, ¿ok? Por eso es que se hace esto. Y luego ya se resuelve fácil, porque aquí lo único que hay que hacer es hacer 1/24 de la integral de área nomás. Así nomás se hace. Porque ¿qué te pide el ejercicio? Te pide el flujo de campo nomás. Y tenés que hallar el flujo de campo y ya tenés. Nada más que eso. Y dividís entre 24 tu flujo de campo y ya está. ¿Ok? Esa parte ya lo dejo a ustedes que hagan. El flujo de campo lo hacen ustedes porque ya hicimos la semana pasada. ¿Me entendieron la idea? O sea, ¿ya entienden por qué se hace este 1/24? Sí, señorita. ¿Se entendió? Porque pasa que Yo sí. el libro pues ya te da ya. El libro te dice, se sale 1/24. Bueno, genial. Como yo les dije ya la vez pasada, el libro les va a dar todas las respuestas, pero no les va a dar el proceso y no les explica por qué. Entonces ustedes no tienen que encerrarse en el solucionario. Traten de entender lo que hacen siempre, ¿ok? Bueno, en fin, ahora sí vamos a la clase de hoy. Bueno, no sé, la persona que me preguntó, ¿ya queda claro cómo trabajar con este ejercicio? No recuerdo quién me preguntó. Sí, profe, queda claro. Sí, Ya no, genial. sí. Perfecto, perfecto. Bueno, hoy vamos a trabajar, gente, nuevamente con ley de Gauss. Otra vez vamos a usarle al señor Gauss para trabajar y todas sus ecuaciones, ¿ok? Nuevamente vamos a trabajar con flujo de campo y otra vez con la descripción cuantitativa de la ley de Gauss. ¿Qué significa eso? Que vamos a usar otra vez esta linda tablita. Esto vamos a usarlo durante toda esta primera parte, incluso un poco más después. Ya creo que hasta el final de semestre la usamos, ahora dependiendo de los ejercicios. Les quiero hacer así entre paréntesis, vayan viendo cómo se resuelve el logaritmo natural de x, logaritmo natural al cuadrado de x cubo y esas cosas, por ejemplo. Vayan viendo cómo se integra el coseno cuadrado, cómo se integra la tangente cuadrada. Esos lindos ejercicios vayan revisando. Vayan rememorando cómo integrar la tangente y cosas así, ¿ok? Ya les adelanto eso. Bueno, vamos a trabajar hoy nuevamente, como les decía, con campo, pero esta vez vamos a hablar de las simetrías válidas para la ley de Gauss. Para la ley de Gauss hay 3 simetrías válidas. ¿Por qué válidas? Porque son las 3 más útiles para trabajar dentro de la ley de Gauss. ¿Qué significa hacer una simetría? Suponer que existe
qué sé yo, voy a tener acá una esfera, entonces yo voy a decir, voy a encerrarla dentro de una esfera gaussiana. ¿Para qué? Para que todo lo que ocurra alrededor sea uniforme. Yo puedo hacer eso en cualquier ejercicio. Puedo encerrarla a mi esfera o encerrarlo a mi cilindro dentro de un cilindro gaussiano o una esfera gaussiana y decir que se cumplen todas las mismas características, ¿sí? Eso es posible, es probable, se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que saber dónde, cuándo y cómo utilizar las superficies gaussianas o las simetrías gaussianas, ¿ok? Entonces, necesariamente siempre cuando yo hago, por ejemplo, una simetría esférica, mi simetría esférica gaussiana tiene que ser concéntrica con mi esfera estudiada. ¿Qué significa eso? Que tiene que tener el mismo centro. ¿Por qué? Porque para que pueda cumplir con todas las características de la ley de Gauss, el punto de trabajo tiene que ser el mismo, o sea, el centro de mi esfera inicial. Cuando yo hablo de una simetría cilíndrica en la ley de Gauss, yo no hablo de una simetría o de un cilindro concéntrico. Ahí yo hablo que tiene que ser un cilindro gaussiano, pero que tiene que ser un cilindro coaxial, o sea, tiene que tener el mismo punto de partida, ¿sí? ¿Me entienden esta idea? Cuando ustedes hablan, por ejemplo, de la parte de coaxial, ¿con qué relacionan? ¿Qué significa para ustedes la palabra Con el coaxial? centro. Ajá. Céntrico. Sí, está centrado. Entonces, siempre los cilindros gaussianos tienen que ser coaxiales, ¿ok? Tengan en cuenta ese detalle, porque no se dice concéntrica cuando se habla de cilindro, sino coaxial. Y en el caso de la simetría plana, yo puedo hacer una simetría plana. ¿Cómo es? Pero no se usa, pues. La simetría plana no se utiliza por el hecho de que es un poquito más tediosa de trabajar, porque aquí se habla de áreas y de volúmenes. A veces incluso se habla de la palabra capacidad. Recuerden que capacidad no es lo mismo que volumen. Entonces, aquí tenemos que prestarle un poquito de atención si es que nos llega a salir algún ejercicio, pero por lo menos, al menos yo no recuerdo que alguno sea con simetría plana, ¿sí? Siempre se lo hace como aquí les puse las palabras sencillas del libro. Se hace en forma de una cajita de pastillas y se encierra ahí a la superficie de trabajo, solo eso, ¿sí? Pero van a ir viendo enseguida cómo se van encerrando a las superficies de trabajo. No es difícil, pero sí necesitamos manejar el esquema de la ley de Gauss. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? O sea, profe, la ley de Gauss para superficie en realidad se desarrolla de forma plena solamente en una esfera, ¿verdad? En una esfera y en un cilindro. Se desarrolla. Pero en el cilindro ya se analiza otra vez la parte longitudinal, ¿verdad? Sí, así mismo, pero se dice que son superficies válidas. Como dice, pasa que Gauss te da la idea de que todas las superficies son válidas, pero no todas son útiles. Entonces hay que analizar. Todas son analizables en forma práctica. Así mismo, podríamos llamarlo de esa manera, sí, una buena palabra. Pero lo que Gauss te dice, o lo que te dice el análisis de Gauss, es que vos podés hacer cualquier tipo de análisis gaussiano, no hay problema, podés tomar cualquier tipo de análisis gaussiano, pero ¿qué tan útil te va a ser tomar una superficie en forma de estrella, por ejemplo? ¿O qué tan útil te va a ser tomar una superficie en forma de un romboide o en forma de un paralelepípedo, que sería para la simetría plana, por ejemplo? ¿Qué tan útil te va a ser? Entonces, por eso es que las simetrías gaussianas, ¿cómo les puedo decir? Más utilizadas son la simetría esférica y la simetría cilíndrica. Son las que más se trabajan. ¿Por qué? Porque a veces, aunque parezca ilógico trabajar con la superficie plana, es difícil. ¿Por qué?
porque la superficie plana hay que necesariamente trabajarla en 3 dimensiones, sí o sí, y a veces puede ser que una de las dimensiones dependa de la otra. En cambio, para la simetría esférica y cilíndrica, cada dimensión que se trabaja es independiente de la otra. Entonces ahí es donde trabajar con esto, con la esférica y la cilíndrica, se vuelve mucho más fácil. A ver, casi les iba a compartir otra cosa. Bueno, en fin, teniendo en cuenta eso, como les dije, aquí tenemos 5, 6 lindos y bonitos ejercicios, de los cuales yo voy a ver si resuelvo 1 o 2 con ustedes el día de hoy, ¿sí? Si no puedo resolver más de 1 con ustedes, les voy a preparar un video así como les suelo preparar y les alzo otra vez a la plataforma para que tengan idea de cómo seguir trabajando, ¿ok? Genial. Pero ¿Cuáles como... son los que ¿cuáles son los que van a hacer para el cuestionario? Y no sé, todavía no seleccioné, pero les voy a poner 2 nomás para el cuestionario, pero me gustaría que lo resuelvan todos. Me gustaría que todos lo tengan resueltos, que lo resuelvan todos, ¿sí? Porque estos ejercicios son base. La próxima voy a ir cargándoles, como ya les dije. Quiero que tengan en cuenta y que revean, miren sus apuntes, cómo resolver el logaritmo natural, cómo hacer la integral del logaritmo natural, cómo hacer la integral de la tangente cuadrada, del seno cubo y cosas así, ¿ok? Tienen que rever un poquito ese tipo de integrales. Bueno, vamos a trabajar entonces, a ver, vamos a trabajar con una cilíndrica y con una esférica, ¿sí? Vamos a hacer el primerito. Dice, un cilindro largo tiene una densidad de carga que es proporcional a la distancia al eje ρ igual a K por S, siendo K una constante. Encuentra el campo eléctrico en el interior del cilindro. Bueno, el ejercicio me pide trabajar solo en el interior del cilindro, no me pide en la parte externa, ni tampoco me pide trabajar en un punto en particular del cilindro. Me dice en el interior. Entonces, cuando me habla de este tipo de ejercicios, cuando me dice, por ejemplo, encontrar el campo adentro, encontrar el campo afuera, encontrar el campo interior, encontrar el campo exterior, o por ejemplo, encontrar el campo, bueno, en realidad cuando se trabaja con simetrías, el ejercicio les va a decir, encuentra el campo adentro, encuentra el campo afuera. Nunca les va a decir, encuentra el campo de tal cosa, como nos decía, por ejemplo, en la semana anterior, cuando decíamos nosotros, encontrar el campo eléctrico de una esfera, por ejemplo, ya decíamos nosotros. O acá decíamos encontrar la densidad de carga o encontrar la carga total en la esfera. En cambio, cuando yo tenga que utilizar simetrías, me va a decir encontrar el campo adentro, encontrar el campo afuera, pero nunca me va a decir en él. ¿Me entienden cómo va el tema? ¿Cómo es que van a diferenciar ustedes si es que tienen que hacer por simetría o directamente por la ecuación de Gauss? Entonces, de esa manera ustedes van a diferenciar. Acá, por ejemplo, dice encontrar el campo eléctrico de un hilo que tiene a una distancia S, me dice ya. No me dice del hilo, sino encontrar el campo a una distancia tal. Acá tengo que usar simetría. Acá también me dice, encuentre una cáscara esférica hueca, tiene una densidad de carga para tal caso. Encuentre el campo eléctrico en las siguientes 3 regiones. Cuando R es menor que A, o sea, dentro de la esferita A. Cuando A está entre R y entre B, o sea, en este espacio. Y me dice cuando la R sea mayor que B, o sea, afuera. ¿Ven? Nunca me pide dentro de la esfera A o solo dentro de la esfera B, sino me va pidiendo entre ciertos espacios. Entonces ahí yo tengo que ir viendo de dónde sacar mis superficies gaussianas o cómo trazar. Acá también, acá por ejemplo ya les doy el gráfico. El ejercicio no traía gráfico, este gráfico lo descargué nomás de internet. Acá les dice dentro del cilindro interno, o sea, dentro del cilindro que ven acá en lila. El otro me dice encontrar el campo entre los 2 cilindros y me dice, por ejemplo, encontrar el campo fuera del cilindro más grande. No sé si me notan la idea. La idea de usar superficies gaussianas es para encontrar el campo dentro, fuera o entre algunos sistemas o algunas expresiones, ¿sí?
pero nunca es en él, ¿ok? Así que tengan en cuenta eso. Bueno, vamos a resolver entonces ahora ya algún ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta que hacer, algo que quieran consultar antes de empezar. ¿No hay preguntas? No, profe. Bueno. Vamos a resolver entonces este ejercicio. Entonces, un cilindro largo tiene una densidad de carga que es proporcional a la distancia al eje, me dice. Y me dice que esa densidad de carga, no vaya que andar ahora, esperen que, ahí está. Hoy estoy mal con la tecnología. Acá, me dice que tengo una densidad de carga ρ igual a K por S. Y me dice que K es una constante, ¿verdad? Entonces, casi como se dieron cuenta, en los ejercicios que ya hicimos la semana pasada, por ejemplo, la mayoría era K una constante. Utiliza mucho la constante K en este libro. Estos ejercicios son todos el libro de Griffiths. Y me pide encontrar el campo eléctrico en el interior del cilindro. Bueno, aquí tenemos que empezar con los pequeños detalles teóricos y técnicos antes de trabajar o antes de graficar. Primer punto. Para poder trabajar con este tipo de ejercicios, en primer lugar, nosotros tenemos que trazar nuestro eje cartesiano. Primer punto a tener en cuenta, trazar nuestro eje cartesiano. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar aquí sobre un eje. Entonces, este va a ser mi eje cartesiano. Nosotros sabemos ya que mi eje cartesiano va a estar aquí en 2 dimensiones. Bueno, me habla de cilindro. Entonces, ¿cuáles van a ser mis coordenadas? ¿Qué tipo de coordenadas voy a tener acá? Si tengo un cilindro, ¿qué tipo de coordenadas tengo? ¿Ustedes me están escuchando? Escuchamos, Bien, profe, pero profe. estamos tratando de analizar y ni idea. Si tienen un cilindro, Tridimensional puede ser, profe. no, si tienen un cilindro, tienen coordenadas cilíndricas. Si tienen una esfera, tienen coordenadas esféricas. La, Ahora ya es fácil. la tercera de la fórmula sería, profe. Sí, ¿ok? Tengan en cuenta ese detalle. Si yo le digo cilindro, es coordenadas cilíndricas, ¿sí? No, ¿por qué dudaron tanto? Coordenadas cilíndricas, ¿ok? Nuestro cerebro que trabaja despacio, profe. No, pero yo quiero que me respondan rápido. Bueno, entonces, es que hay un silencio incómodo, por eso. Entonces, coordenadas Nos cilíndricas. desmayamos todos, bro. Me parece que sí. Por eso es que le pregunto si me escuchan. Bueno, entonces, como mis coordenadas son cilíndricas, voy a ir escribiéndoles lo que se va a ir haciendo, ¿sí? Entonces, de modo que cuando ustedes vuelvan a rever el video o cuando estudien, o si están copiando, puedan ir copiando lo que yo voy haciendo aquí también, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos nuestro cilindro inicial. Voy a trazar mi cilindro inicial. A ver. Lo único que no me gusta de esta aplicación es que tengo que hacer por partes porque casi no tiene gráficos. Ahí. Bueno, voy a cambiarle el color. No se cambia más. No importa. Entonces, voy a graficar acá mi cilindro. En primer lugar, ¿qué voy a hacer? Voy a graficar un cilindro. Porque pasa que mi ejercicio pues me dice que hay un cilindro, ¿verdad? Entonces voy a graficarla a mi cilindro. Entonces, este cilindro, ahí. A ver, quiero copiar, este ya no agarra más. Bueno, entonces, ahí ya tengo dibujadito, ay, me equivoqué. Ya tengo dibujadito mi cilindro, ¿ok? Ahí está mi cilindro. Este es el cilindro que me da el ejercicio. Y este cilindro no me da otra cosa más que la densidad del cilindro, ¿sí? No tengo otra opción, acá no hay nada más. Entonces, siempre que yo trabaje con esta palabra interior del cilindro, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a graficar en primer lugar mi cilindro grande, ¿sí? El cilindro
inicial, por llamarlo así, del problema. Luego voy a decir, voy a diseñar un cilindro interior, o sea, voy a graficar un cilindro gaussiano. Voy a poner acá, graficar el cilindro del problema. El cilindro del problema. Ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto va a ser diseñar el cilindro gaussiano. Diseñar el cilindro gaussiano. Lo lindo de las superficies de Gauss son que casi todos los diseños son iguales. O sea que en otro problema yo puedo usar también este mismo diseño después. A eso me refiero. Diseñar entonces ahora el cilindro gaussiano y la carga encerrada por ese cilindro gaussiano tiene que responder a esta ecuación. Tiene que ser igual a la carga encerrada igual a la integral volumétrica de ρ por diferencial de tau. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos el valor de ρ. Entonces, ese cilindro gaussiano que yo voy a diseñar tiene que responderme a esta ecuación. ¿Qué significa? Que yo voy a utilizar mi cilindro gaussiano para saber cuál es la carga que está encerrada dentro de este cilindro. ¿Por qué yo necesito la carga encerrada? ¿Por qué? Porque yo sé que si tengo la carga encerrada en mi cilindro gaussiano, yo puedo escribir ahora lo que es mi integral cerrada de campo eléctrico diferencial de área y eso es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Y eso aprendimos la semana pasada. ¿Ok? Entonces se supone que ese detalle está fresquito todavía. Bueno. Nosotros aquí entonces vamos a diseñar el cilindro. ¿Cómo yo diseño mi cilindro? Fácil. Voy a suponer, lo lindo de esto es que yo puedo suponer lo que yo quiera. Eso pues es lo lindo de esta parte. Y yo puedo hacer lo mismo en todos los problemas, suponer algo que ya es fácil para mí. Yo voy a suponer que aquí tengo un cilindro chiquito, un cilindro pequeño, y este cilindro pequeño va a tener ciertas dimensiones. Esas dimensiones de este cilindro, lo lindo de esto, va a ser que yo puedo también limitar esas dimensiones y esas dimensiones me responden directamente en todos los puntos del ejercicio. A ver, aquí yo tengo mi cilindrito gaussiano. Bueno, voy a diseñar adentro. ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice en el interior, entonces yo le diseño adentro. Sabemos que la característica de esto es que tiene que ser coaxial, o sea, tiene que estar centrado. ¿Ok? Ahora, voy a decir entonces, este rosita que está acá es mi cilindro gaussiano. Ya digo, voy a escribir acá por las dudas. Cilindro gaussiano. Bueno, mi cilindro gaussiano que yo veo acá, tiene que tener ciertas dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones que a mí me convienen? Bueno, las dimensiones que a mí me convienen son, por ejemplo, para no complicarme la vida, voy a decir simple y sencillamente que la longitud de mi cilindro es L. Le van a llamar L de longitud, mi cilindro gaussiano. Y yo tengo que tener el radio también de mi cilindro gaussiano. Pero, ¿a quién yo le voy a mirar para sacar el radio de mi cilindro gaussiano? Para obtener el radio de mi cilindro gaussiano, yo le voy a mirar a mi densidad. ¿Por qué? Porque necesariamente yo tengo que incluir al valor que me da aquí la densidad como variable. ¿Por qué? Porque las variables a trabajar dentro de las coordenadas cilíndricas, ¿cuáles eran? Vamos a ir al espacio de las ecuaciones. Aquí. A ver, estaba acá. Mírenle a las coordenadas cilíndricas. Y me dice que iba de 0 a S, el radio de mi cilindro. El valor de tita iba de 0 a 2pi. Y mi longitud va de 0 a L. Entonces, ¿qué me conviene a mí? A mí me conviene decir, mi cilindro gaussiano tiene S de radio
y tiene L de longitud directamente para no complicarme la vida. Yo le puedo poner también una L sobre 2. Le puedo poner también una S sobre 4 si quiero. Pero ¿qué pasa? Yo sé que voy a tener que integrar mi cilindro o mi ecuación en base a estos límites paramétricos que yo tengo aquí. Entonces, cuando yo trazo mi cilindro gaussiano, me conviene tomar ya los extremos superiores. Directamente, el valor de pi, bueno, en realidad voy a usar siempre de 0 a 2 pi, ¿verdad? Entonces, a mí me conviene trabajar ya con estos valores, ¿ok? ¿Qué significa eso? Vamos a hacer entre paréntesis acá, entre paréntesis, corchete y llave. ¿Qué significa eso? Que si yo trabajo en coordenadas esféricas, a mí me conviene tomar mis esferas ¿de dónde a dónde? De 0 a r, al radio superior. Me conviene siempre tomar de 0 a 2 pi a tita y de 0 a pi a phi. Tengo que tomarlos de esa manera para evitar inconvenientes. Tengo que siempre tratar de tomar directamente estos esquemas en mis gráficos. Entonces, voy a decir acá que mi cilindro gaussiano tiene un radio S, porque ese es el extremo superior que me da mi ejercicio y justamente mi densidad de carga me dice K por S. Ahora, una vez que tengamos esto, nosotros ya podemos decir lo siguiente. Podemos decir que el campo eléctrico va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a 1 sobre epsilon 0 por la carga encerrada. Y yo tengo que decir lo siguiente, lo que dije al inicio, que mi gráfico diseñado me tiene que responder a esta ecuación. ¿Qué significa eso? Que yo ahora voy a usar esta ecuación que está aquí para trabajar. Entonces, primeramente voy a hallar mi carga encerrada. Para poder hallar mi carga encerrada, yo voy a trabajar con la ecuación que nosotros ya conocemos, que hicimos la semana pasada. Necesitan práctica para que esto lo entiendan correctamente, ¿sí? Ya les adelanto eso. Decimos entonces aquí, la carga encerrada es igual a la integral volumétrica de ρ por la diferencial de tau. Entonces, nosotros vamos a decir acá que la carga encerrada va a ser igual a la integral volumétrica de ρ. ρ es K por S. Por la diferencial de tau, me dice el ejercicio. Para saber eso, tengo que ir a mi formulario, ¿verdad? Y mi diferencial de tau me dice R diferencial de R de phi de Z. ¿Ok? Entonces, aquí yo voy a decir lo siguiente. A ver, aquí estamos. R diferencial de R de phi de Z. Voy a trabajarlo de esta manera. Ahora voy a integrar, es decir, carga encerrada es igual a, es integral triple, 1, 2, 3. K por S por R. ¿Ok? Pero esta R, ¿a qué es igual? A ese, profe. Muy bien, es la S. Esta R que está acá es la S. Entonces, en vez de escribir R, como yo tengo aquí, voy a escribir directamente la S. ¿Ok? Y fíjense lo que yo voy a hacer acá. Como yo le llamé a mi radio, le llamé S, no le llamé R, entonces mi diferencial, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué va a ser igual mi diferencial? Diferencial de S. de S. Muy bien, va a ser igual a la diferencial de S. Se desprogramó toda esta tableta, esperen un ratito, ahí está. Voy a borrar bien esto, voy a escribir mejor. Entonces, va a ser diferencial de S. Es decir, K por S diferencial de S de tita de Z, de phi de Z, perdón, de phi y de Z. Entonces, acá me faltó esta S, perdón, acá, ahí.
El Entonces, cuadrado no es. Ahí está. sí. Entonces acá voy a escribir carga encerrada. Voy a limitar. Miren, yo tengo la S, diferencial de S. Lo interesante de esto es que mi integral va a ir directamente de 0 a S. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría hacer yo? Yo podría hacer lo siguiente, podría hacer S y poner diferencial de S, la misma cosa lo que hicimos. Pero también en vez de esta S que está acá, yo la podría transformar en R y va a ser la misma cosa. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a lo mismo, ¿ok? Me estoy refiriendo a esto. Entonces, iba a ser lo mismo al final. ¿Por qué? Porque yo voy a integrar y mi integral del radio tiene que ir de 0 a S nada más. ¿Por qué? Porque yo le estoy integrando a mi cilindro gaussiano. Profe, ¿puedes explicar, por favor, otra vez por qué hay dos S ahí? Esa parte yo no entendí. ¿Ok? Pasa lo siguiente. A ver, ¿dónde tengo acá? No. Fíjate acá. Esto te dice tu ejercicio. R de R. Te dice tu, ¿cómo se dice? Tu diferencial de tau. ¿Cuál es el radio de trabajo que vos estás usando? Tu radio de trabajo aquí no es R. ¿Por qué? Porque vos le denominaste S a tu radio de trabajo. Tu radio del cilindro gaussiano. Entonces aquí para vos la R no tiene sentido lógico. ¿Por qué? Porque vos le tomaste a la S como tu radio. Esta diferencial de R pues es la diferencial del radio. Esta parte es la del radio. Entonces, vos necesitas que esto se relacione con lo que vos dibujaste acá, que es tu cilindro gaussiano de radio S. Entonces, en vez de la R, vos podés hacer este cambio que hicimos aquí. Podés hacerlo. ¿Por qué? Porque tu gráfico te permite, puesto que vos estás trabajando en función a un radio que le denominaste radio S. ¿Ok? Entonces, es como hacer un cambio de variable. Es como hacer un cambio de variable. ¿Por qué cambio de variable? Porque vos, como cambiaste la R, tenés que cambiarla también su diferencial. O sea, la denominación nomás lo que cambia. Claro, la denominación. No cambió para nada el ejercicio. Cambió la denominación en función al gráfico. No sé si me explico un poco mejor ahí. Entonces, lo único que es reemplazar el radio, ¿verdad? Eso es lo único que hiciste por la S. Sí, eso nomás. Sí, así mismo. Es reemplazar el radio por la denominación que le dimos nosotros. Nosotros no le llamamos R, nosotros le llamamos S al radio acá. ¿Entendés? Entonces, por eso nomás hice ese cambio de variable acá. ¿Está? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora, el valor de phi. Phi nos decía el ejercicio que iba de 0 hasta 2 pi. Entonces, con este va de 0 a 2 pi. Y la z. ¿La z de dónde a dónde va a ir? La longitud. ¿De dónde a dónde va a ir? De 0 a L. Muy bien, va a ir de 0 a L. Perfecto. De 0 a L. ¿Por qué? Porque mi longitud del cilindro gaussiano mide L. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar con esto. Ahí ya tenemos formada nuestra integral. Esto es lo que nos da gusto hacer, formar la integral. Esto es aburrido hacer. Después ya da gusto. Entonces decimos, de 0 a L. ¿De quién? Nosotros no tenemos aquí nada en función a L. En función a Z. Entonces va a ser de 0 a L diferencial Z. Va a ser de 0 a 2 pi de la diferencial de phi nada más, ¿verdad? Sí, de 0 a 2 pi de la diferencial de phi. Y va a ser de 0 a S de S cuadrado, K S cuadrado diferencial de S. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Sí, ¿Verdad? profe. Bueno, entonces, carga encerrada. A mí no me gusta hacer así, me gusta ir agarrando de adentro hacia afuera, más largo nomás, pero las pasadas me dijeron que este les parece más fácil, entonces por eso estoy haciendo así. Entonces, acá de Z, o sea, la diferencial de la integral de la diferencial me va a dar Z, evaluado de 0 a L, por la integral de la diferencial me va a dar phi, evaluado de 0 a 2 pi,
Y la integral de, acá me queda k, que es una constante, la integral de ese cuadrado me va a dar ese cubo sobre 3, ¿verdad? Y esto queda de 0 hasta s. Entonces, voy a obtener que mi carga encerrada aquí va a ser z evaluado de 0 a L, va a ser L menos 0 menos, perdón, por. Ah, no me borra esto. Esperen, que se me desprogramó esta cosa y me... Ahí. Entonces, acá va a ser por, sería de 0 a 2pi, entonces voy a tener acá 2pi menos 0 por k, por, sería 1/3 por s cubo menos 0, ¿verdad? Ahí ya está evaluado. Entonces tengo que mi carga encerrada me va a salir L por 2pi por 1/3 de k s cubo. Vamos a ordenar para que quede más lindo. Entonces mi carga encerrada sería igual a ver, 2/3 de pi, 2/3 de pi por k por L por S al cubo. Y ahí ya tenemos nuestra carga encerrada. ¿Ok? O sea, dentro de mi cilindro gaussiano hay esa carga. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es escribir la ecuación de la ley de Gauss, hablando del campo, porque el ejercicio lo que me pide en esta situación es hallar, ¿qué cosa? Hallar el campo. Entonces, ahora nosotros vamos a la parte de la integral de área. Y decimos lo siguiente. Voy a hacer con otro color este. Entonces decimos acá, la integral cerrada de campo por la diferencial de área es igual a 1 sobre epsilon 0 por mi carga encerrada. Bueno, entonces esto me va a quedar que la integral de campo por la diferencial de área es igual a 1 sobre epsilon 0 por mi carga. Y mi carga salió 2/3 de pi, 2/3 de pi, k, l, s al cubo. Entonces, aquí me quedaría que mi integral de campo diferencial de área es igual a 2 sobre 3 epsilon 0 pi k l s al cubo, ¿ok? Fíjense lo que me pasa ahora en esta situación. Yo pues necesito hallar campo. El ejercicio no me da ninguna otra, ningún dato con respecto al campo. Solamente me dio el valor de la densidad de carga. No me dio otro dato que yo pueda utilizar. No tengo otro dato que yo pueda utilizar en función al campo. No me dijo cuánto vale el campo. Entonces, aquí viene la parte linda de este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque yo entonces puedo decir, yo no tengo ningún cambio dentro de mi campo. ¿Por qué? Porque si yo tendría que hacer la integral de campo, por ejemplo, al menos el ejercicio me tendría que haber dicho, no sé, el campo mide tanto, qué sé yo, o el campo es igual, está dado para una carga igual a tanto. O me tendría que haber dicho, pasa que campo pues es K por Q sobre distancia. Entonces me puede decir, se tomó tal distancia. Como no me dice nada de eso, entonces aquí yo puedo decir, el campo es una constante. Constante. Sí, así Eso mismo. habíamos que tener, ay Dios, eso teníamos que tener en cuenta para el segundo ejercicio también. El de la De tarea. la tarea. Sí, así mismo, así mismo. Entonces, como acá le tomamos al campo como una constante, porque no sabemos de quién depende, porque el ejercicio no me indica, entonces yo digo campo y usamos valor absoluto, porque no sabemos si nuestro campo es negativo o positivo. Entonces, por eso se opta por usar valor absoluto de campo. Queda entonces la integral de área, perdón, la integral cerrada diferencial de área igual a 2 sobre 3 epsilon 0 por pi por k por l por s cubo. Ahora, ¿qué hacemos acá? Acá ya solamente tenemos que utilizar esta partecita, solo El área esto. del límite. Sí,
Y fíjense que aquí me habla de una integral cerrada. Entonces tengo que ver la integral encerrada ahora. ¿Dentro de quién? Dentro de mi radio. Perdón, dentro de mi cilindro. Por ende, podemos optar por hacer por separado y después llevar toda la ecuación. También puede ser una linda opción. Voy a hacerle acá un cálculo auxiliar. Y con mi cálculo auxiliar, ¿yo qué hago? Digo, la integral cerrada de la diferencial de área. Nosotros vamos a hallar entonces acá la integral cerrada. Y nosotros sabemos lo siguiente, sabemos que para un cilindro la integral de área tiene su diferencial. Vamos a la diferencial del cilindro. ¿Cuánto era? Acá está. Me dice R de Z de phi. ¿Ok? R de Z de phi. Entonces, aquí vamos a decir la integral de R de Z de phi. ¿Ok? Como ven, nosotros no tenemos diferencial de radio cuando hablamos del área. ¿Ok? Entonces, como aquí no hay una diferencial del radio, entonces esta R es una constante. Pero esta R, ¿a qué es igual? Esta R. ¿A qué termina siendo igual? S. Muy bien, volvemos a hacer ese cambio que hicimos al inicio. Muy bien, entonces es igual a la S. Por tanto, aquí yo voy a decir, aquí. Denme un segundo, voy a hacer algo, porque me molesta que esto se desprogramó. Martillo, profe, el martillo. No me costó mucho esto para ponerle martillo, esperen que un ratito nomás. Un segundo. Encima esta cosa está lenta. Lo que pasa es que instalé en otra computadora y ahí se desprogramó. Bueno, no, está muy lento esto, che. Bueno, después no me voy a desprogramar. Lo siento, me pone nervioso cuando no es como yo estoy usando, por eso nomás. Entonces acá tengo la S integral de la diferencial de Z, diferencial de phi. Sabemos que esto es la diferencial de superficie, ¿sí? Entonces ahora lo que nos toca hacer es lo siguiente, lo mismo que ya hicimos aquí, ponerle los límites. La integral cerrada de la diferencial de área sería S por la integral de la diferencial de Z y la diferencial de phi. Para phi, ¿de dónde a dónde iba? A ver. 0 a 2 pi. Muy bien, acá ya hicimos de 0 a 2 pi para phi. ¿Y para z? 0 a L. Muy bien, para z va de 0 hasta L, ¿ok? De 0 hasta L. Entonces, ¿por qué? Porque mi cilindro gaussiano tiene longitud L. Entonces, aquí decimos la integral cerrada de la diferencial de área es z por la integral de 0 a 2 pi de la diferencial de phi por la integral de 0 a L de la diferencial de z. Entonces acá voy a tener la integral cerrada es igual a S por phi evaluado de 0 a 2 pi por z evaluado de 0 hasta L. Por tanto, acá voy a tener la integral cerrada de mi diferencial igual a S por 2 pi por L, ¿ok? Entonces, esto yo ya puedo llevar a mi ecuación. Esta ecuación, a ver. Voy a agarrar mi ecuación así como está, toda esta ecuación, y la voy a llevar acá. Voy a trabajar más abajo, ¿sí? Ahí, porque ya no me va a dar espacio. Entonces, aquí decimos el valor absoluto del campo multiplicado por la integral cerrada de la diferencial de área es igual a 2 sobre 3 epsilon 0 por pi, por k, por L, por S al cubo. Entonces, en vez de mi integral de área, voy a decir campo por esto, S por 2pi por L es igual a 2 sobre 3 epsilon 0 por pi, por k, por L, por S al cubo. Por ende, acá puedo empezar a trabajar con la simplificación. Muy bien. Y fíjense, acá puedo simplificar 2pi con 2pi. Puedo simplificar la L con la L.
y puedo Y la simplificar S. muy bien la S y acá me queda un 2. Entonces ahí se simplificó todito de este lado y me queda que el campo eléctrico en el interior del cilindro es igual a K por S al cuadrado sobre 3 epsilon sub 0. así mismo, K S cuadrado sobre 3 epsilon 0. Entonces, como ven, ¿de quién depende al final? Depende de Radio. mi O sea, es radio. Muy bien, depende del radio. ¿Ok? Porque los demás pues son todos constantes. Entonces, al final, nosotros concluimos que el campo eléctrico depende del radio. Hay cualquier cosa ahí. Esperen que quería hacer quería redondear. Entonces, podemos decir lo siguiente. Y ahí vemos que qué tan válida es mi superficie gaussiana. ¿Por qué? Porque al final terminó dependiendo todo el campo que se genera en el interior del cilindro del radio. Eso significa que yo puedo optar también por un radio de este tamaño. Entonces yo ahí voy a tener el radio R y voy a poder obtener todo el campo eléctrico que está dentro sin obviar ningún espacio de mi cilindro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la longitud pues no le importó, había sido a mi ejercicio. ¿Por qué? Es la pregunta ahora. ¿Por qué terminó sin depender de la longitud? Que es perpendicular, profe. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No pensé que iba a salir tan rápido la respuesta. El campo ¿Cuál era podía, la pregunta? Perdón, no entendí. ¿por qué no depende de la longitud? La longitud pues es paralela y tu campo pues es perpendicular Ah, a ya. ese. ¿Ok? Estás analizando el campo en forma perpendicular y no Sí, en forma paralela. O sea, sí. tu paralelo estaría en 90 grados o en pi, ¿verdad? Con respecto al flujo de tu campo. Ujú. Así es, ¿verdad? En realidad sería porque se toma la forma, porque se trabaja con la coaxial. O sea, vos pues estás trabajando aquí y tu flujo pues no puede ser así. Porque dónde entra la electricidad, dónde entran las líneas de campo, entran así. La línea de De campo pues no manera entra. horizontal entra. Claro, claro. Entonces, aquí, por ejemplo, la línea de campos que vas a trabajar van a ser así, las asociadas con esta. O sea, cuanto más grande tu radio de tu superficie gaussiana, más Mayor flujo habrá. claro, mayor flujo, más flujo de campo va a haber. ¿Y por qué no depende de la L? Porque el campo, como dijo tu compañero, es perpendicular a tu cilindro. O sea, se va de esta forma, no sé si me explico. No me sale genial la palabra. Y no va a entrar de este lado. El campo no entra así. El campo entra así. ¿Ok? Entonces, por eso es que depende de quién el flujo de campo. Depende de el radio del cilindro gaussiano. Cuanto mayor sea la superficie transversal o perpendicular al campo, entonces es diferente. No Muy la bien. longitud, porque se analiza en forma infinitesimal a la parte de la longitud, ¿verdad? Sí, así mismo. Sí. O sea, dijiste todo lo que a mí no me salía. Así mismo. Auxiliar de cátedra, por favor. Ya, necesito luego. Muy bien. Me encanta, excelente. Entonces, Le podemos pedir punto al auxiliar de cátedra. Por favor. bueno, entonces, fíjense que el ejercicio, como ven, termina teniendo lógica otra vez nuestros resultados, ¿sí? Eso es lo lindo a veces de trabajar con este tipo de ejercicios, que uno puede analizar el resultado lógico, ¿ok? Porque ahí, por ejemplo, si TAS me salía una L, ¿ok? ¿Cómo me va a salir una L en mi resultado siendo que me dice que, o sea, siendo que yo sé que acá tiene que entrar campo, ¿verdad? No tiene pues sentido, ¿verdad? No tiene sentido que me dé el valor de la L. ¿Por qué? Porque yo sé que mi campo pues no tiene longitud. Entonces no tiene sentido que yo tenga un valor de L.
dentro de mi resultado final del campo. ¿Ok? Bueno, en fin. Qué larga nuestra clase de hoy. Hicimos un solo ejercicio. Pero bueno, espero que lo hayan entendido, ¿sí? Porque eso es lo importante, que lo hayan entendido. Les comento lo siguiente, la tarea va a ser, la tarea van a ser solamente los ejercicios que hablan de la parte de cilíndrica, y creo que solamente uno le puse, no, 2 hay cilíndrico. Entonces, esos van a ser de tarea, ¿sí? Porque mejor prefiero ver con ustedes la próxima semana. Profe, ¿no manejas el número de ejercicio para anotar? Ahora te digo, ¿sí? Prefiero que hagamos ahora nomás los cilíndricos solamente y la próxima semana hacemos entonces la parte esférica, ¿sí? Empezamos al revés. A mí me gusta más siempre trabajar con esfera primero. A ver, acá está. Bueno, sería el ejercicio, este dice esfera, acá. El número 4 te dice, encuentra el campo a una distancia S de un hilo recto. Si te dice hilo recto, pues es un cilindro, ¿sí? El número 4 y el número 6. El número 6 es lindo, interesante. Hay que saber analizarlo, ¿sí? No quiero que lo hagan directo. Traten de analizar. Si no les sale, si me vienen el viernes próximo y me dicen, profe, ¿sabe que no entendí? Cero problema. Podemos hacer. O si llegamos a una parte y enviamos igual, ¿verdad? Igual, en realidad pues la tarea se envía después de la clase de hasta las 12, no sé qué tienen de hoy, ¿verdad? Entonces no se estresen, si no les sale, no lo hagan, no empiecen o no me copien, eso es lo que yo, a ese quiero llegar, no copien del solucionario, quiero que lo hagan, ¿sí? Y si no lo entienden, me preguntan, ¿ok? Traten de no depender de los solucionarios, traten de depender de lo que ustedes aprendieron, ¿ok? Ahora, les quiero comentar algo antes de terminar la clase. Entonces, la tarea, el 4 y el 6, ¿ok? 4 y Profe, 6. ¿Te escucho? vos todavía no subiste el ejercitario en la plataforma. Ya subí. ¿Ya subiste ahora? Ya subí, Ok. subí esta tarde, o sea, 10 minutos antes de la clase subí. No sé si a qué hora revisaste, o revisaste ahora recién. Y antes de entrar a clase, revisé. Bueno, y sí, en realidad 10 minutos antes de la clase alcé en la carpeta donde dice materiales de lectura. Ahí alcé el, ¿cómo se dice? El material y el ejercitario también alcé ahí. Y les voy a pasar ahora esto que hice acá, ¿sí? Esperen que, a ver, me van a dar un instante para que lo pase a PDF y entonces les paso acá en el chat, ¿ok? Y si lo pueden compartir con sus compañeros también. La vez pasada alguien me escribió a pedirme que le agregue al grupo de WhatsApp y yo no tengo grupo de WhatsApp. O sea, yo no tengo grupo de WhatsApp con ustedes, le traté de explicar a su compañero, pero no sé si después se comunicó con alguno de ustedes, pero me pidió que le agregue al grupo de WhatsApp, dice. Pero hay grupo de WhatsApp, profe. O sea que de los alumnos. O sea, no sé, con tus compañeros, si es que alguno de tus compañeros tiene. Sí, ahí. ¿Hay? Ah. ¿Me pueden agregar? Voy a enviar mi número ahí. Dale. A ver, ahí voy a guardar el Profe. material. ¿Te escucho? Ponemos nuestros nombres en el chat. Por favor, me ponen sus nombres. Gracias, me hiciste recordar de eso. Bueno, ahí está. Ahí envió Matías Armoa su número para que le agreguen al grupo de WhatsApp, dice. Bueno, a ver, les voy a pasar también yo aquí en el chat el material. Si una persona descarga ya es genial porque así todos después van a tener acceso dentro de sus grupos de WhatsApp, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Acá está, simetrías gaussianas. No sé si me guardó bien, pero ya les paso ahí. Que no se les pierda, por favor, el archivo. Ahí está. Ahí ya envió. Si alguien ya recibió, ¿me puede confirmar, por favor? En el chat está. ¿Ya tienen? Sí, profe. Sí, genial, perfecto. Muy bien, entonces, ahí ya tienen el archivo del ejercicio que hicimos hoy. Y entonces, también, por favor, les pido que vean esos dos ejercicios que nombramos. Creo que era el 4 y el 6, ¿ok?
Y un detalle que quiero comentarles. Yo estoy haciendo ahora un curso con un grupo de extranjeros y mi curso es los viernes a las 8 de la noche. Ahora ya me atrasé una hora, es de 8 a 11 de la noche. Y necesito que empecemos la próxima semana a partir de las 7. ¿Se puede? ¿Se va a poder empezar a las 7 la clase la próxima semana? Sí, profe, Sí, cuanto profe. más temprano mejor. Sí, profe. Y Sí, profe. Gracias. Bueno, No, no les puedo prometer, 18:30, profe. no les puedo prometer antes, Por- porque pasa que yo salgo del canal a las 5:30 y así, y de Lambaré a San Lorenzo es largo el trecho, no llego en una hora. profe, la vez pasada nomás me di cuenta que estás en un canal enseñando física, ¿verdad? Sí,